Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad y les ofrezco una disculpa. He tenido aquí unos problemas técnicos. ¿Qué les parece si nos damos un par de minutitos para prepararnos el café? Ya no tan cargado. Hoy les anticipo que la clase se va a terminar antes por unos temas, por unos compromisos. Pero 2 minutitos en lo que se terminan de conectar los compañeros. Vamos por el café y empezamos con la clase. Bueno. Como platicábamos ayer estamos platicando justo de la etapa intermedia, desde la audiencia preliminar, perdón, desde la audiencia preliminar hasta la auto de apertura a juicio oral, en donde nos dimos cuenta que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que esta audiencia tiene un carácter garantista porque, como lo vimos ayer, protege al imputado para que el auto de apertura a juicio oral y esta última etapa eh, llegue con bases sólidas y a la víctima llegue sin dilaciones indebidas. Vimos que sí hay una forma de diferir, pero, a ver, espérenme tantito, déjenme que se... Ya, el ruido de fondo.
Eh, y es una fase sumamente garante precisamente para esto. Incluso habíamos dicho que eh, las cuestiones probatorias protege mucho también este tema de las dilaciones y de la idoneidad de la prueba, precisamente para la admisión o la exclusión de las mismas. En ese sentido, la audiencia preliminar, ya nos dimos cuenta que es un mecanismo procesal que es indispensable para asegurar un juicio penal equilibrado. Ayer hablaba con ustedes de una jurisprudencia que sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su novena época. Ya vamos en la 12. Acuérdense de eso, el miércoles de esta semana se estableció la 12ª época de la Suprema Corte de Justicia, denominada Justicia para el Pueblo. Eh, es la primera vez que yo he visto que a una época le pongan un subtítulo, pero cual película es la Justicia para el Pueblo, la 12ª época de la Corte. Con esta novedad de que, bueno, el número de ministros disminuyó y la elección de ellos ya no fue por terna, sino por medio de elección popular hasta dentro de unos años y en 2 años cambiará la presidencia. Entonces ya la forma de manejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo de temas, esperemos no cambie en sentido estricto, pero evidentemente van a haber ahí transiciones importantes y veamos cómo se empieza el análisis. Ayer les platicaba que en una de las ponencias de la Suprema Corte de Justicia se empezó a correr un término que justamente platicábamos el licenciado Fajardo y su servidora, y también el licenciado Alexis hizo una aportación muy valiosa respecto del el feminicidio emocional y la necropsia psicológica, que era lo que decía ayer la corte. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver una corte pues más sensible con este tipo de temas, pero bueno, pues las cuestiones técnicas también son muy importantes y pues esperemos no pierdan de vista este tipo de cuestiones. Entonces, para esta etapa necesitamos buscar una adecuada conducción para fortalecer que los derechos fundamentales y se optimicen los recursos judiciales para tener mayor certeza sobre los hechos y las pruebas que van a ser materia de debate en el juicio oral. Como bien lo dijimos, en esta etapa, el juez de control es el que desempeña el papel más importante. Las partes, obviamente, los defensores, los asesores, los ministerios públicos no se me sientan, pero quien lleva la intervención de la valoración de todo lo que ustedes ofertan o de todo lo que ustedes refutan o todo lo que ustedes pueden exhibir hablando de las cuestiones probatorias, pues las determina el juez en esta etapa. Ayer, insisto, platicábamos de la jurisprudencia del principio de igualdad de armas, que fue relativamente novedoso hace unos años y que todavía nos faltan algunas cuestiones para implementarlo. A su servidora le parece sumamente utópico que estemos hablando de un principio de igualdad de armas en un proceso que es muy garante para alguna de las partes en algunas porciones normativas y que es muy garante para alguna de las otras partes en cuestiones también normativas, y más tratándose de género, y más tratándose de perspectivas, y más tratándose de estas cuestiones, pero no dudo que en algún futuro no muy lejano podamos llegar a aplicar una verdadera igualdad de armas que nos permita estar más, estar más apegados a derecho y obtener al menos autos de apertura que sean objetivos y sentencias, obviamente, que sean justas para ambas partes. Porque justamente ayer estábamos hablando de esta etapa intermedia donde el legislador le dejó la puerta abierta al asesor a efecto de que si a la gente del Ministerio Público se le pasa por ahí o no lo ve conveniente, se pueda hablar en este escrito de una reparación del daño. Entonces,
Esta etapa o esta audiencia constituye un espacio de depuración procesal que cristaliza, que es donde podemos observar los principios del sistema acusatorio mexicano. Sabemos cuáles son esos principios, yo sé que muchos ya los traen tatuados en el corazón, pero esta etapa es obviamente una de las más trascendentales de todo el proceso, justamente por eso. Ayer estábamos platicando de las pruebas ilícitas y de las pruebas ilícitas. Estábamos platicando de los sujetos que intervienen en esta etapa, que conforme al artículo 340 lo estuvimos viendo, incluso nos hicieron el favor por ahí de darle lectura. Y estos sujetos que intervienen, sabemos que es el juez de control, son las partes, es el Ministerio Público, el imputado y la víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico. Perdón, déjenme contestar un mensajito. Perdón. Muchísimas gracias. Discúlpeme, pero aquí seguimos trabajando. Entonces, como les decía, esta etapa es sumamente trascendental para el proceso y para el resultado del fallo. Quien diga lo contrario, bueno, ustedes saben que no. Les voy a compartir unas diapositivas, aprovechando que ya pude arreglar mi computadora. Por favor, coméntenme si ya pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? El que sea, no se peleen. No los quiero Sí, despertar. ya, sí, ya. Gracias, maestro Dante. Veo que que se incorporaron dos compañeros más. Sí, ya lo Bueno, puedo ver. el licenciado Elim, Sí, a los dos. muchas gracias. Entonces aquí podemos ver, a manera de retroalimentación de la clase de ayer, que eh, la audiencia preliminar en el sistema jurídico mexicano, estamos hablando de que se encuentra en en la etapa intermedia del proceso penal. Esta etapa o esta audiencia obviamente se implementó con la reforma constitucional de 2008 y me encanta porque no sé si han escuchado que todavía hay doctrinarios que hablan del proceso penal como el nuevo sistema de justicia penal y me gusta bajarlos del avión porque ya después de casi 2 décadas ya no es nuevo. Seguimos obviamente sobre la marcha como eh, en casi todas las reformas constitucionales perfeccionando esta nueva forma de llevar a cabo la justicia, de implementar la justicia, pero la reforma constitucional fue de 2008 y lo recuerdo perfecto porque su servidora es originaria de Chihuahua y allá se implementó, fue de los primeros estados en donde se implementó esta reforma constitucional y para esa época estaba estudiando la licenciatura. Entonces imagínense, ya estábamos aprendiéndonos el auto de sujeción al proceso y el auto de formal libertad y pasando de años nos dicen borren todo lo que saben, vamos con el nuevo sistema de justicia. Entonces, recuerdo con mucho cariño esta reforma, porque nos tocó empezar de cero y pues obviamente traíamos allá encontradas algunas figuras importantes. Esta reforma constitucional tuvo un cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, adversarial y oral. Ayer platicábamos que justamente
este proceso al momento de que nosotros en las etapas tenemos primero medios de prueba, perdón, datos de prueba, luego tenemos medios de prueba y luego tenemos prueba. Y el hecho de que todos los datos de prueba que presentan las partes no llegan a la etapa de juicio, no nos permite, a mi punto de vista personal, si alguien no coincide conmigo, me encantaría escucharlo, no forma parte del principio de igualdad de armas. Entonces, ¿por qué? Porque no llegas con los mismos elementos con los que pretendías defender tu asunto o con los que pretendías defender la acusación o defender a la víctima hasta la etapa de juicio. Eso es un criterio aparte de un juez distinto. Evidentemente aquí yo estoy de acuerdo con esta depuración procesal y también entiendo la parte de la contaminación del juez de tribunal de enjuiciamiento, pero pues entonces ahí no podemos hablar como en la novena época se pretendió de una igualdad de armas. ¿Y qué vino a trascender en este nuevo sistema de justicia penal? Bueno, pues que ya teníamos algunos principios, solamente que eran aplicables bastantes y muy abstractos, y ahorita ya el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso la Constitución y jurisprudencia, nos estableció de manera concreta los principios en los que se debe de regir este sistema adversarial y oral. Estuve a punto de decir nuevo, ya no es nuevo, ya podría votar si es que se tratara de una persona. Entonces, hablamos del principio de publicidad. Las audiencias tienen que ser públicas. Evidentemente, con sus excepciones, los jueces de control sí pueden, y los jueces, obviamente, de tribunal de enjuiciamiento, sí pueden, por cuestiones de contexto, eh, excluir al público de la sala, lo que significa que pueden seguir siendo públicas porque la audiencia se sigue grabando, pero ya no hay personas en la sala. Precisamente cuando se trata de cuestiones que atenten a la intimidad de una persona e incluso al interés público, o también se ha dado en cuestiones de seguridad nacional. Entonces, este principio de publicidad no se ve tan, no se ve tan, no atenta el hecho de que las personas de la sala tengan que salir, aunque sea en un momento corto, o que no se permita el acceso a las personas, porque bueno, ya se dijo que se encuentran grabadas y también aquí hay que hacer una ponderación de los derechos, porque evidentemente no podemos dejar a una de las partes expuestas si se trata de datos sensibles. Si alguna de estas cuestiones llega al amparo, bueno, aquí perfectamente se puede hacer un test de proporcionalidad para efecto de valorar si es viable o no es viable la protección de este derecho por encima de, bueno, algunos otros derechos de audiencia. El principio de contradicción, que está de más comentarlo, este principio que evidentemente habla de una igualdad a efecto de la misma posición de defensa que puedan tener ambas partes. La inmediación. Ayer platicábamos justamente de este principio y de los retos que se tuvieron a partir de la pandemia y que trataron de implementarse con esta cuestión de que los jueces que llevaran a cabo sus audiencias de manera virtual. Y pues se dijo, el hecho de que un juez lleve la audiencia de juicio de manera virtual, pues sí puede atentar el principio de inmediación porque precisamente lo que se busca con esta adversarialidad y con esta inmediación es que el juez perciba a través de sus sentidos todo lo que involucra estar en la audiencia de juicio y pueda estar presente. Y así ayer vimos el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que el juez debe estar presente para efecto de este tipo de cuestiones. Ya lo dijo la Corte, ayer lo platicamos con más detenimiento, pero ahí tienen la herramienta del juicio de amparo indirecto. Juicio no es un recurso, no lo manejemos. Todavía hasta la fecha seguimos viendo ahí en el órgano jurisdiccional. No me van a dejar mentir, aquí tengo presente a una secretaria de juzgado que eh, lo siguen llamando recurso de amparo. No es un recurso, la misma Constitución ya lo ha dicho. Entonces, el juicio de amparo es una herramienta con la cual podemos, si nos conviene,
eh, atacar esta cuestión de que no se estuvo plenamente atendido el principio de inmediación, si nos conviene, claro, en la audiencia. El principio de continuidad, la audiencia tiene que ser una sola, y el principio de concentración, tenemos que estar todos. Entonces, es importante saber que para la audiencia preliminar, como se dijo, es una cuestión meramente garante, se necesitan tener todos los elementos eh, de la etapa del juicio para poder llegar a una resolución en una determinación en esta etapa o en esta fase de manera justa, y que justamente en el auto de apertura a juicio oral no se pierdan los elementos necesarios para que el juez de tribunal de enjuiciamiento pueda resolver de manera equitativa, que es lo que siempre se ha buscado. Ulpiano nos lo ha dicho de manera muy concreta, a mi parecer, desde hace muchísimo tiempo. eh, la justicia es dar a cada quien lo que merece, y eso es lo que se busca, esta equidad para poder resolver los asuntos. Entonces, esto que estamos viendo, el sistema penal acusatorio, los principios constitucionales que estamos platicando, que les digo que no solamente está en el Código Nacional, sino que también la Constitución los contempla en su artículo 20, podemos encontrarlos. Ahora, ustedes aquí van a poder ver la estructura de en dónde se encuentra la audiencia preliminar. Tenemos el inicio de la etapa intermedia, y si se fijan, la audiencia preliminar es la fase en la que se le llama la etapa justo previa al juicio oral que lleva el juez de control. Después del juicio oral, bueno, la ejecución de las sanciones. Aquí ustedes pueden ver en un contexto general todas las etapas del juicio adversarial y oral. Ahora, ayer estábamos analizando justo eh, las fases, todas las condicionantes, todas las porciones normativas que nos permiten analizar esta audiencia preliminar, y las encontramos contenidas a partir del artículo 335 al 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y justamente esto es lo que estábamos platicando ayer. La finalidad de esta etapa o de esta audiencia es la depuración de los hechos y las pruebas, precisamente para que el juez de control esté en aptitud de no llevar a cabo una audiencia sumamente larga. Ayer platicábamos, el licenciado Fajardo y su servidora me estaba comentando que evidentemente hay audiencias muy largas. Yo lo he visto, incluso me ha tocado apoyar en transcripciones de audiencias que han durado 8 horas continuas, se hacen recesos solamente para efecto de que el juez de control esté en aptitud de rehidratarse. Pero justamente hay asuntos que tienen una cantidad impresionante de pruebas. Ayer platicábamos de una cuestión donde se judicializó un asunto de un software, y supe que ese asunto tuvo una depuración, una exclusión y admisión de pruebas impresionante, justamente por lo que conllevaba eh, o por de lo que se trataba, y les platiqué que se consideró como un asunto de seguridad nacional. Entonces, justamente esta etapa preliminar es la que le permite al juez de enjuiciamiento no durar más tiempo. Imagínense, si esa audiencia duró más de 10 horas, ¿cuánto hubiera sido sin una exclusión probatoria? Aquí es donde les platico que no le tengamos miedo al acuerdo probatorio. Hubiera servido mucho en este tipo de asuntos que se llegara a un acuerdo entre las partes, porque platicamos que el acuerdo probatorio se lleva entre la gente del Ministerio Público y la defensa, y hubiera sido sumamente útil en este tipo de casos que aparte las audiencias son bastante largas, que si bien es cierto la presencia la ausencia de la víctima y del asesor no suspende esta audiencia, no menos cierto es que, pues, evidentemente podría llegar a ser un buen mecanismo para no durar tanto tiempo en la audiencia. Evidentemente, si les conviene, no les estoy dando un mal consejo.
Entonces, en estos hechos y pruebas, ayer platicábamos de la prueba lícita, ilícita y de la prueba ilegal. Platicábamos que de la prueba ilícita son aquellas pruebas que se obtienen por medio de coacción o violación de derechos subjetivos directamente o indirectamente. Es decir, platicábamos para los compañeros que se acaban de incorporar, si no habían escuchado el término, gracias, licenciado Alexis, si no habían escuchado el término, eh, el tehuacanazo, bueno, todas las confesiones y todos los testimonios que se recabaron o que se han recabado, porque me imagino que esa práctica ya está en desuso, quiero pensar que ya está en desuso, eh, todo lo que se recabó con el tehuacanazo son pruebas ilegales que son inadmisibles en todo el proceso, ¿eh? Desde datos de prueba hasta medios de prueba o pruebas son inadmisibles porque son ilícitas. Todas las pruebas que se recaban con violación de derechos humanos. También ayer platicábamos de la intervención de comunicaciones privadas, justamente en este sentido. Evidentemente es una vulneración directa al derecho subjetivo de la privacidad de las personas, excepto, y lo dijo la Corte, que se tratara de algún medio, alguna prueba, algún medio probatorio que exhiba a una de las partes que participan en esta, valga la redundancia, discúlpenme, que participan en esta interacción. Si una de las partes no participa en esta interacción, bueno, solamente con control judicial podemos incorporarlas a este proceso. Lo que sí es que las aplicaciones ahorita, por ejemplo, dificultan este tipo de incorporación de medios de prueba porque tenemos un mecanismo en la una de las redes sociales, y me atrevo a decir que la red social más popular del mundo, que se llama WhatsApp. Este mecanismo esta aplicación tiene un mecanismo que se llama cifrado de extremo a extremo. Quien no sepa cómo funciona, por favor, actívelo porque es una joya. Y significa que ni siquiera los mismos administradores de WhatsApp pueden acceder al contenido de sus conversaciones. WhatsApp, las conversaciones que ustedes tengan en WhatsApp están cifradas incluso para la misma aplicación. Y les platico porque ha pasado que por medio de control judicial le solicitan a la aplicación de WhatsApp que les comparta algún fragmento de alguna llamada o algún fragmento de algún mensaje y mismo WhatsApp contesta que están imposibilitados materialmente para proporcionar esa prueba toda vez que está cifrado de extremo a extremo, lo que significa que el mensaje está codificado y ni siquiera ellos lo pueden ver. Ellos lo ven como numeritos y signos, y es muy complicado poder incorporar una prueba de esta naturaleza de WhatsApp, precisamente por eso. Por eso la Corte permitió que si una de las partes interviene, que se ve más en civil, pero también en penal, obviamente la vemos, que si una de las partes interviene, bueno, ahí no atenta el derecho a la privacidad porque pues hay un consentimiento expreso de quien participó. Entonces, hablando de estas pruebas, estamos hablando de las pruebas ilícitas y estábamos hablando de las pruebas ilegales. ¿Cuáles son las pruebas ilegales? Son aquellas que no cumplen con las formalidades del procedimiento, las formalidades normativas que nos exige la ley para efecto de ser obtenidas e incorporadas. Por ejemplo, y platicábamos ayer de un peritaje que se hizo sin un control judicial. Entonces, cuando trató de incorporarse un juicio, pues la evidencia ya estaba contaminada y ya no había forma de que se llevara a cabo un verdadero análisis del dato de prueba, porque el dato de prueba ya no era viable, porque nos había faltado una cadena de custodia. Cuando nos faltan esas formalidades esenciales de la prueba, como lo son la cadena de custodia, como lo son el resguardo, y todas las condicionantes que nos pone el Código Nacional de Procedimientos Penales para obtenerla y adquirirla, bueno, evidentemente estamos hablando de una prueba ilegal. Y aquí la mayor característica o la mayor distinción entre la aportación de pruebas ilegales e ilícitas es que la prueba ilícita es inadmisible.
bajo ninguna circunstancia, si se acredita que se obtuvo bajo estas condiciones, no se puede admitir. No hay alguna excepción en la que se permita en México, digo, el artículo 22 constitucional, el artículo 15 de la Ley de Amparo y el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, entonces Consejo de la Judicatura Federal, ahora órgano de administración judicial, nos establece el catálogo mediante los cuales se considera tortura o cuáles son los asuntos en los que se vulneran derechos humanos y básicamente las pruebas ilícitas y esta protección constitucional, incluso convencional, porque obviamente también tenemos el protocolo de Estambul, el protocolo, hay muchos protocolos que nos y muchos pactos que nos dan una pauta de la violación de derechos humanos de graves, que sería el caso de la obtención de pruebas ilícitas. Y a mí me gusta platicar con alumnos y comentarle a mis alumnos que es muy fácil identificar cuáles son los derechos humanos, los derechos fundamentales o derechos subjetivos que son vulnerados y nos permiten hacer este análisis primero para calificar una solicitud de ejecución en la etapa de ejecución urgente o una violación urgente desde la detención hasta las audiencias y poderlas llevar a un juicio de amparo indirecto o poderlas defender incluso en los recursos que nos permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para mí, y esta me gusta, a ver, voy a abrir debate, por favor, para quien guste participar. Para su servidora, y voy a decirlo en orden de importancia, para su servidora, los derechos fundamentales que se violan, que pueden hacer que una prueba sea ilícita, en orden de importancia, es la dignidad, la vida, la salud, la libertad y la propiedad. ¿Ok? Si se vulnera uno de estos derechos em, humanos, obviamente en contextos específicos, y me refiero al último de los derechos, porque ustedes podrán decir, bueno, hay muchos actos que violan el derecho a la propiedad, pero en este caso estoy hablando específicamente de intromisiones al domicilio sin alguna orden judicial. Y aquí es donde voy a abrir debate. A mí me gusta platicar con los alumnos, con mis compañeros de carrera, porque yo pienso que después de perder la vida, que es para mí el cuarto derecho más importante, todavía nos queda la dignidad. Y puede una persona perder la vida, pero todavía tener dignidad. Por eso les digo que en orden de importancia a su servidora, eh, obviamente todos están en plano de igualdad en importancia de protección garante de constitución, pero sí atenta o sí incrementa la gravedad de la violación en ese sentido. No sé si alguien guste abrir micrófono y opinar si coinciden o no coinciden con su servidora. Hola, buenos días. Hola, Dante Alfaro. listo. ¿Y me puedes Yo considero, por favor? Dante Alfaro Valderrama. Gracias, maestro Dante. Adelante, por favor. Yo considero que de la dignidad emanan todos los derechos humanos. Es una opinión personal. Coincido con usted. Alguien que quiera reforzar o refutar No hay respuestas equivocadas. De hecho, esto es fascinante porque los derechos humanos, aunque digan que no, es un tema meramente subjetivo, toda vez que el criterio, y dirían los filosóficos, el orden no altera el producto, el orden no altera la importancia, pero yo coincido con el maestro Dante, que partiendo de la dignidad, y justamente platicando de feminicidio emocional, que es una nueva figura que puso a la luz la ponencia de la ministra Lenia Batres. Ojo, no soy partidaria de ningún ministro, no soy partidaria de ningún partido político, pero viniendo de una catedrática y una doctrinaria bastante importante,
Me pareció interesante esta postura que hicieron respecto de esta figura y hablando del feminicidio emocional, sí, yo creo que hay afectaciones a la dignidad que pueden afectar gravemente la calidad de vida de una persona. Entonces, alguien que tenga ganas de debatir, discutir, desahogarse con el grupo, bienvenida a la opinión, ¿eh? ¿No? Bueno, maestro Dante, le agradezco mucho la valiosa aportación. Vamos unánimes. Entonces, en atención a eso, eh, estas, eh, estas pruebas ilícitas son aquellas que atentan directamente en contra de esos 5 derechos: dignidad, vida, salud, libertad y propiedad. No saben a la posesión, vámonos directamente a la propiedad en sentido complejo de la propiedad del bien mueble o inmueble. Nadie puede entrar, nadie puede ser molestado en su persona si no es por una orden judicial. ¿Y cuántas veces nos ha pasado estas cuestiones de que entran a su casa y les dan zapes? Que ojo, aquí voy a hacer una distinción. Cuando hay una vulneración de estos derechos en cuestiones de propiedad, también puede ser una prueba ilegal dependiendo de cómo se obtuvo. Pero si la persona, si los policías entraron al domicilio sin una orden judicial, podemos estar en la presencia de una prueba ilícita, pero si el policía entró al domicilio de una manera, con una orden judicial, pero se ejecutó mal esa diligencia, puede ser una prueba ilegal. Aquí la diferencia es que la prueba ilícita es inadmisible y la prueba ilegal, previo a una valoración, también puede ser o no puede ser admisible. ¿Ok? Y bueno, las pruebas ilegales es justamente eso, cuando no se incorpora un medio de prueba de una manera correcta. Ayer platicábamos, no perdamos de vista esto. Las pruebas, así como la denominación del imputado, o bueno, de la parte activa, del sujeto activo del delito, cambia con las etapas. También la prueba tenemos en la audiencia inicial la prueba, el dato de prueba, en la intermedia tenemos el medio de prueba y en juicio tenemos prueba, así como en la etapa de investigación del agente del Ministerio Público de la carpeta de investigación tenemos al investigado, luego es el imputado, luego es el acusado y terminamos con sentenciado o absuelto, ¿no? Es muy importante que identifiquemos estas figuras porque cuando nosotros presentemos un escrito, hagamos alguna manifestación o incluso emitamos una sentencia en materia penal, no podemos prejuzgar, no podemos llamar sentenciado a una persona que todavía forma parte de un proceso porque vulneramos estos derechos humanos. Fue una gran aportación de la generación de cristal y me parece que nos podemos quedar con eso precisamente para evitar los prejuicios y la afectación a las personas que están vinculadas a un proceso judicial. Y la misma Corte lo dijo en la jurisprudencia donde habla de la excepción que tiene el imputado para agotar el principio de definitividad en el auto de vinculación a proceso. Y la Suprema Corte decía, justamente hablando de estas cuestiones de los derechos de los imputados y de la identificación del prejuicio que se puede llevar a un imputado, que sabemos que, bueno, ahorita les platicamos un poquito de la sentencia de la ministra Ríos Fajat, pero la Suprema Corte ya dijo que no hay una excepción al principio, perdón, que hay una excepción evidente al principio de definitividad en materia de amparo indirecto, cuando el imputado viene promueve, perdón, este juicio en contra del auto de vinculación, aunque la medida cautelar, conforme al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sea personal o sea patrimonial. Y aquí hubo una reacción muy interesante por parte de algunos doctrinarios porque decía, bueno, e incluso, aunque no se fijara una medida cautelar. Y aquí decía algunos doctrinarios, y vuelve mi crítica al principio de igualdad de armas de la novena época de la Suprema Corte de Justicia, que decía,
si están estableciendo una excepción al principio de definitividad por parte del imputado para atacar el auto de vinculación a proceso en un juicio de amparo indirecto y a la víctima no tiene razón de ser si la medida cautelar que se le imponga es patrimonial. Y en esta jurisprudencia que la Corte defiende de una manera, a mí me parece bastante buena, dice, es que si bien es cierto, no necesariamente tiene que haber una restricción de libertad para que el imputado pueda agotar este principio de definitividad de la ley de amparo. Evidentemente estamos hablando de que la persona ya estando sujeta a un proceso ya tiene una afectación personal que se resiente en sus derechos. Por eso no es necesario que se vaya, que agote el recurso contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se venga al amparo, porque evidentemente el hecho de que lo vinculen a proceso ya es una afectación directa a sus derechos sustantivos. Entonces, algunos doctrinarios decían que eso evidentemente dejaba en estado de vulnerabilidad a la víctima, porque pues la víctima estaba completamente atada de manos y no estaba de acuerdo con el auto de vinculación a proceso. ¿Y por qué una víctima no podría estar de acuerdo con un auto de vinculación a proceso? Bueno, pues por la simple formulación de la imputación, ¿no? Si esta persona resintió una afectación en un derecho o resintió una afectación en un bien y el agente del Ministerio Público presenta esta formulación de imputación por algo que no lo considera, la víctima sí está obligada a agotar el principio de definitividad, cosa que el imputado no. También se da mucho que, aunque no lo crean, el imputado se va al amparo indirecto por el auto de no vinculación a proceso. Y ustedes dirán, ah, caray, pero pues si le conviene un auto de no vinculación a proceso, ¿por qué un imputado se iría al amparo por un auto de no vinculación a proceso? Bueno, pues porque algunos abogados consideran, o algunos imputados, sus defensores, consideran que el hecho de que se siga investigando, porque ya ven que la nueva reforma, bueno, nueva, olvídelo, que la reforma constitucional de 2008 permite a la gente del Ministerio Público continuar con la investigación aunque se dicte un auto de no vinculación a proceso para poder judicializar de manera posterior, allegándose de datos de prueba novedosos. Entonces, mucha gente o muchos abogados consideran que esta precisión constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales que se estableció, pues viola el principio de presunción de inocencia, porque si ya tienes una determinación con la que no se te acreditó la probable participación en el hecho o que la persona lo cometió, ¿por qué se sigue investigando como si estuviéramos frente a la insistencia de vincular a alguien a proceso, aunque no se hayan allegado desde un principio de pruebas y que esto permite, lo dicen, yo digo que no. Yo quiero creer en la institución de la agencia del Ministerio Público y dicen que esto le da tiempo al fiscal para, pues, fabricar algún tipo de prueba que en un futuro puedan incorporarlo a un juicio y conseguir un auto de vinculación a proceso, que sí es algo común. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, partiendo de esto, dice que ahí sí no aplica el principio de definitividad. Si el imputado no está de acuerdo con el auto de no vinculación a proceso, sí se tiene que agotar este principio, pero ya estableció que la víctima no. Entonces aquí, si se fijan, podemos estar hablando de condicionantes que no hacen un contrapeso equilibrado para las partes, a efecto de que estén en las mismas aptitudes de defenderse, es decir, en un auto de no vinculación a proceso, la víctima puede irse al amparo indirecto siempre y cuando se hayan vulnerado sus derechos fundamentales. Ojo, ojo, si la víctima es una persona moral, sí ya dijo la Corte que las personas, nos hizo un catálogo de personas morales, personas físicas y personas no humanas. Les quedó bien bonito ese catálogo. Nos habla de personas no humanas, de las mascotas domésticas que dicen que ya son sujetos de derechos y obligaciones por conducto de sus dueños.
Pero una persona moral obviamente puede resentir sus derechos fundamentales, porque también ya lo dijo la doctrina internacional, que las personas morales son sujetas de derechos humanos, no en su totalidad, y están condicionadas por conducto de las personas que las representan. Es un tema muy interesante que ojalá próximamente tengamos la oportunidad de platicar, pero no hay no resiente una vulneración a sus derechos fundamentales, como lo es en este caso una persona física, si se trata de un asunto un asunto sexual. La Corte ha defendido muchísimo, incluso ayer platicábamos de una porción normativa del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de la revictimización en temas sexuales. Entonces, aquí es donde la víctima podría eh, excepcionalmente no agotar el principio de definitividad en contra de un auto de no vinculación a proceso, que su servidor así lo ha visto en la práctica, y evidentemente es procedente el juicio de amparo indirecto. Entonces, ustedes aquí, desde el principio de igualdad de armas, podemos ver que las condicionantes de las calidades de los sujetos activo y pasivo en el proceso es una variante para que se aplique los procesos o los protocolos de una forma distinta. Hemos estado enfrentando y hemos estado aprendiendo durante esta última década de la perspectiva de género, justamente en todas las materias, y hablando de materia penal, se ha convalidado que los delitos sexuales hay que analizarlos desde una perspectiva de género sumamente minuciosa, a raíz de, no sé si ustedes han escuchado hablar del caso de Mariana Lima Buendía. Y aquí les voy a platicar, voy a hacer una pausa para platicar de un chismecito, para que sea, para que sea más ameno. Saquen su cafecito, saquen sus galletas, por favor, y vamos a platicar. Es relevante para la clase, no solamente es chismecito, sino que es chismecito práctico. Vamos a hablar del caso de Mariana Lima Buendía, que nos ha permitido hacer estas pautas a la víctima. Les platico. Mariana Lima era una joven estudiante de Derecho que vivía en Chimalhuacán, Estado de México. Para los que no están aquí en la zona metropolitana, es importante puntualizar que lamentablemente Chimalhuacán es uno de los municipios más peligrosos para las mujeres a nivel no solamente nacional, sino a nivel latinoamericano. Hay muchísima violencia de género y no solamente hacia las mujeres. Yo sí soy compañeras, no me vayan a funar. Yo sí soy de la fiel creencia de que a un hombre también le podemos ejercer violencia de género, si no es que también se ha normalizado mucho la violencia hacia los hombres, y creo que es algo que así como nosotras hemos exigido, debemos hacernos consciente y debemos cambiar esa situación. Pero en Chimalhuacán han habido muchas cuestiones inherentes a la violación de derechos humanos de las mujeres. Voy a centrarme ahorita en el caso de las mujeres por ser relevante en un tema convencional. Esta cuestión es una chica estudiante de derecho que trabajaba, o bueno, más bien que estaba haciendo sus servicios, sus prácticas en una dependencia de gobierno. En esta dependencia conoce a un policía ministerial llamado Juan Carlos N. Y este policía empieza a cortejarla, se hacen novios y empiezan a sostener una relación sentimental. Mariana tiene un hijo con Juan Carlos, se van a vivir juntos y un día este sujeto empieza a maltratarla al grado de que Mariana estaba muy harta. Juan Carlos la amenazaba diciéndole que no lo podía denunciar, era ministerial. O sea, los agentes del Ministerio Público eran sus cuates, que si ella lo denunciaba, no solamente no le iban a creer, sino que le iba a matar. ¿Cómo se le ocurría que sus cuates iban a meter preso a Juan Carlos? Si eran sus cuates, una caguama lo resolvía y ya. Entonces, un día Mariana, ya harta del abuso que cometía Juan Carlos sobre ella, va con su mamá, Irinea Buendía. No olviden este nombre porque es sumamente relevante a nivel internacional. Hasta la fecha es una de las activistas más importantes que tenemos a nivel internacional en materia de violencia de género.
Va con Irinea, le lleva al niño y le dice, Mariana, ¿sabes qué? Yo ya me voy a salir de la casa porque ya, o sea, ya no aguanto a Juan, cuídame al niño, voy por mis cosas y regreso. Esto mismo lo ha platicado en diversas entrevistas Irinea Buendía. Entonces, Irinea le dijo, hija, no vayas, quédate, ya, da por perdidas las cosas. Y dijo Mariana, no te preocupes, mamá, voy, saco mis cosas y regreso. Pasa la tarde, pasa la noche y Mariana no regresa. Irinea, preocupada, obviamente, al día siguiente va a casa de Juan Carlos y se asoma por la ventana, no ve nada y le habla a la policía. Acto seguido regresa a su casa, llega Juan Carlos a su casa del trabajo y encuentra que Mariana se desvivió. La encuentra colgada de un aparato de aire. Dice la declaración de Juan Carlos. Yo me asomo por la ventana, la veo, me meto por la ventana, la descuelgo, la acuesto en la cama, le empiezo a dar muchos besitos y le hablo a la policía y llega el ASEMEFO y se la lleva. Cuando Irinea regresa, Juan Carlos va a casa de Irinea y le dice, ¿qué crees que para efectos de que YouTube no nos vaya a funar, tu hija se desvivió? Irinea obviamente no lo puede creer, va a la escena del crimen y ya no hay nada. Dice, yo acabo de estar ahí. No se pudo haber desvivido y dijo, bueno, piensa lo que quieras, vieja, piensa lo que tú quieras, pero tu hija se desvivió. Cuando obviamente Juan Carlos le llama a la CEMEFO y a sus compañeros ministeriales, que eran los que así hicieron el levantamiento del cuerpo, cosa rarísima que en este México no pasa, pero los ministeriales llegaron así y la CEMEFO llegó así y se llevaron el cuerpo en cuestión de minutos. Una reacción inmediata que no la tiene ni Dinamarca. Cuando llega Irinea Buendía a la agencia del Ministerio Público, pide acceso a la carpeta de investigación y le dicen que no hay carpeta de investigación, que fue un suicidio y los suicidios no se investigan. De esta contestación, Irinea va a un juez de control con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales a solicitarla que se obligue al agente del Ministerio Público a iniciar la investigación y el juez de control le dijo que pues fue un suicidio. ¿Qué vamos a investigar? Cuando ella habla de su hija y yo estoy segura que aquí vamos a entender si tenemos familia, que conocemos a nuestra familia y ella dice que su hija sería incapaz. Le creemos, o sea, conocía a su hija. Total, para no hacerles el cuento largo, porque se nos está acabando el cafecito, Irinea eleva esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta decimoprimera época, en la 10ª época, le dice a la gente del Ministerio Público, agente del Ministerio Público, no puedes o no debes analizar la violencia de mujer, que justo en esa época se nos puso de moda el feminicidio. No puedes eh, analizar la muerte de una mujer como un suicidio sin antes haber agotado etapas de investigación. Entonces solicitó que desenterraran el cuerpo de Mariana Lima y cuando lo desentierran, oh sorpresa, descubrieron que Mariana Lima Buendía se suicidó colgándose del aire con las muñecas rotas. No sé ustedes, pero si un machucón de dedo no te permite levantar una taza, no me quiero imaginar cómo una mujer con las muñecas rotas se colgó de un aire, con toda la fuerza que esto amerita de levantar el propio peso. Entonces, evidentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó un protocolo a raíz de este caso de Mariana Lima Buendía, que espero nunca se olvide porque hay muchas otras víctimas. Justamente estaba platicando con mis compañeros de trabajo de una compañera de la prepa, cuando su servidora estaba en la preparatoria, que privaron de la vida y ahorita los asesinos confesos, los homicidas confesos, después de 12 años de prisión, están libres por buena conducta.
Y creo que como abogados sabemos que la mejor forma de honrar a las víctimas es no olvidarlas, ¿no? Entonces, lamentablemente, como ellas hay no 10,000, cientos de miles de casos. Tan así que el 8 de marzo, y no soy esa feminista radical que anda rompiendo cosas, se los prometo. Creo que no hay otro tipo de feminismo. Pero los 8 de marzo se llenan de familiares de víctimas y hay 50, 60,000 personas que están manifestándose por estos temas. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia le dice a la gente del Ministerio Público, tienes que empezar a investigar todos, todos los decesos de mujeres, como si hubieran sido un feminicidio, eso fue un parteaguas importante para que las víctimas de violencia de género, y estoy hablando, aquí se engloban la violencia psicoemocional, la violencia física, la violencia sexual, todos estos delitos se tienen que investigar desde la perspectiva de género como si fueran un feminicidio o una tentativa de feminicidio. Y ayer platicábamos, no me van a dejar mentir el maestro Alexis y el maestro Fajardo, que también esto abrió una puerta innecesaria para que se abusara de esta figura, tan así que lo estamos viendo con el populismo punitivo que se ejerció en contra de eh, el Fofo Márquez, 17 años de prisión por golpear a una mujer en un percance vial solo por ser mujer. Porque yo estoy segura que si no hubiera sido ojo, no insisto, ayer lo dije y lo repito, no justifico bajo ninguna circunstancia la violencia en contra ni de hombres, ni de mujeres, ni de personas no humanas. Pero me encanta porque cada vez que digo personas no humanas, siento como si estuviera usando el todes, que estoy en contra de eso, pero ya lo dijo la corte. Entonces, no se justifica, pero 17 años, yo estoy segura que si en lugar de ser una mujer hubiera sido una riña entre dos hombres, la sentencia hubiera sido muy diferente. Y aquí es donde, insisto, la garante protección de la Constitución no es igualitaria. Y ojo, porque nosotros como mujeres y como ustedes como hombres, nunca vamos a poder buscar una igualdad. La igualdad no existe. La igualdad no existe. Hombres y mujeres nunca vamos a ser iguales. Si no lo digo yo, no quiero, no me van a funar, no lo digo yo, lo dice la genética. Pero debemos buscar una equidad. Y creo que en esta equidad que estamos buscando como mujeres, estamos pesando demasiado la balanza para este lado y bueno, los hombres también eh, están quedando desprotegidos y más porque hay mujeres que abusan de esta protección que se nos está dando. Entonces, se tenía que decir y se dijo. Ay, ya quiero ver una comunidad de feministas aquí afuera de mi casa quemando mi carro, pero se tenía que decir. Entonces, en atención a eso, aquí también en el proceso penal estamos viendo que desde la audiencia inicial hasta la etapa de juicio no tenemos una equidad procesal. No hay una equidad. Si quieres manejarlo como una igualdad, ándale pues. Todas las personas somos iguales ante la Constitución y todos se nos tiene que juzgar igual. Lo dijo el artículo primero constitucional, te la compro. Pero seamos honestos, desde el hecho de que se tengan que depurar pruebas y que las personas no lleguen con los mismos elementos a la etapa de juicio, se vulnera la igualdad de armas. Entonces, aquí es donde tenemos que cuidar mucho de que justamente no nos vayan a tumbar una prueba por ser ilegal o por ser ilícita. Y no estoy hablando de que si hubo una vulneración de derechos, traten de esconder esto, pero si ustedes ven que su cliente fue golpeado, fue torturado, busquen los elementos suficientes para acreditar que esa prueba fue recabada por medio de violencia y solicitar la ilicitud de la misma. Esta es justamente la etapa en la que nosotros debemos buscar esta ilicitud de las pruebas. Lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, estábamos hablando también de las pruebas anticipadas. ¿Qué es la prueba anticipada? Bueno, la que por su naturaleza necesita ser desahogada previo a la etapa del juicio, justamente para que materialmente no sea imposible desahogarse en la etapa de juicio por cuestiones del tiempo y que se pueda preservar esta prueba. Generalmente son periciales. Obviamente podría ser
algunos casos de personas que lamentablemente tengan daños graves a la salud, que se tenga que recabar esa prueba. Digo, hay muchísimos supuestos, pero estas pruebas anticipadas aquí también es justo en donde se ofrecen desde el escrito, bueno, se pueden ofrecer en este escrito de acusación y es justamente esta etapa en la que se llevan a cabo, se desahogan y se ofrecen para la etapa de juicio, que ya será cuestión de que la valore el juez de control a efecto de que se incorpore al auto de apertura a juicio oral y bueno, sea una prueba o un medio de prueba que pueda dar este brinco y se pueda analizar en esta última etapa, penúltima etapa del proceso, que también aquí es muy debatido y me gusta debatir, ustedes ya se habrán dado cuenta, en el que dicen que la etapa de ejecución no es parte del proceso, es una etapa independiente y a mí me gusta pensar que si es una etapa, es parte del proceso. Estamos hablando de las etapas del proceso, si no fuera, si no se le conociera como etapa de ejecución, solamente fuera ejecución, les compararía que es independiente, pero aunque la lleve un juez de ejecución, que ahorita a nivel nacional, en materia federal, solamente tenemos 5, no se imaginan la cantidad de trabajo que tienen esas pobres personas allá en un Insurgentes Sur, porque nada más hay 5 a nivel nacional, imagínense, 5 jueces para todos los reclusos de fuero federal, que obviamente aquí los juzgados de control que ven, perdón, los juzgados de distrito que todavía siguen viendo las causas penales, han asumido jurisdicción como jueces de ejecución. No menos cierto es que pues también están saturados, ¿están de acuerdo? Un juez de distrito, hay jueces de distrito que llevan proceso penal, proceso ordinario penal, proceso ordinario civil, proceso ordinario administrativo, proceso ordinario mercantil, súmenle, proceso ordinario laboral, afortunadamente ya no, pero súmenle que llevan paro. Entonces es mucha la carga de trabajo. Yo creo que también por eso hemos visto que han renunciado 19 electos y no ha pasado ni un mes, porque la carga de son enchiladas, la carga de trabajo no es tan como esperaban. Yo creo que esperaban verse en un curul, transcribiendo algo, pero un juez de distrito tiene una función distinta. Entonces, tenemos las pruebas anticipadas y tenemos las pruebas, aquí es las pruebas supervinientes y las pruebas de reputación. Y todas estas son las que se incorporan para que el juez de control, digo, para que el juez de tribunal de enjuiciamiento, que sabemos que cambia, que no conoce el mismo juez del proceso al juez de juicio, cambia precisamente para que no estén contaminado y pueda valorar de una manera más objetiva al momento de dictar un fallo. Entonces, justamente esta es la etapa, esta es la audiencia en la que se llevan a cabo estas pruebas. Ya lo platicamos, los sujetos que intervienen son prácticamente todos. Obviamente los sujetos auxiliares también pueden intervenir, no están aquí, pero por medio de dictámenes, porque estas personas, los peritos, los expertos, son quienes también pueden proporcionar estos medios de prueba que pueden llegar a ser pruebas para la etapa de juicio, forman parte de esta, pero no necesariamente condicionan a la ejecución de esta audiencia y podemos prescindir de la víctima y asesor jurídico, pero con las consecuencias que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece en estos artículos. Para el desarrollo de la audiencia, era lo que platicábamos. Formalmente inicia con la formulación de la acusación, el escrito de acusación, mejor conocido en estos coloquiales mundos del derecho, y empieza con el escrito de acusación que elabora el agente del Ministerio Público y la coadyuvancia que puede tener la víctima también para reforzar este escrito de acusación. Y de ahí continuamos con la contestación de la defensa. Justamente una de las cuestiones más garantes que tiene esta etapa es que las dos partes están en igualdad para presentar, refutar y defender pruebas, excepciones y todo lo que va a ir a ser desahogado en la etapa de juicio. Esta formulación este escrito de acusación
se tiene que notificar a las partes al día siguiente y se tiene que entregar copia del escrito de acusación. Por eso les digo, hay jueces de control y lo dice normativamente, hay jueces de control que notifican por lista y nunca les entregaron, porque dice el artículo, entregar el escrito de acusación y nunca se le corre traslado a las partes. Maestro Dante, por favor. Sí, hola. Quisiera saber su opinión respecto a estos términos de los 3 días y los 10 días, porque al parecer se entiende como que es corrido. Yo creo que por seguridad jurídica y por garantías del proceso, debe haber una certificación del juez de control, de decir de cuándo a cuándo, tanto al Ministerio Público como a la víctima y a la defensa. Porque hay jueces que tienen un criterio que dice, bueno, pues consulta el código y ahí están los términos. Sí, señor, pero ¿de cuándo a cuándo? Claro, aquí también, exacto, yo coincido contigo y yo me he dado mucho cuenta al momento de leer o que nos rinden los informes justificados y que el juez de control trata de justificar justamente estos tiempos, que no hay un criterio sólido en cuanto a eso. Obviamente, ya no lo ha dicho la Corte que proceso penal es de momento a momento, pero no nos ha especificado este tipo de términos de los 3 y los 10 días que contempla el artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que sí, como tú lo dices, debe de haber una certificación para este tipo de términos, porque se deja en estado de indefensión a las partes. Obviamente, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que se puede extender en caso de que sea necesario, pero al momento de que el Código Nacional no establece de manera clara que cómo es el cómputo de estos términos, sí debe de haber alguna certificación secretarial por parte del juez de control a efecto de que no dejar en estado de indefensión de las partes, porque evidentemente tal confusión puede llegar a afectar gravemente el plazo de estos términos. Dice, eh, incluso, dice el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que nos den cómputos distintos a las partes, seguimos hablando de una vulneración de igualdad de armas. O sea, ¿por qué a una de las partes le estás dando 3 días conforme al artículo 338? Y estoy hablando de la coadyuvancia de la víctima a la gente del Ministerio Público. Obviamente yo entiendo que la gente del Ministerio Público necesita ese tiempo, pero no perdamos de vista que el interés de la gente del Ministerio Público y el interés de la víctima deben de ser sólidamente unidos porque tienen el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de un proceso penal en el que hay una contraparte? La reparación del daño. El agente del Ministerio Público, y la verdad es que yo creo que la institución necesita cambios. Tenemos gente muy valiosa en la institución. Yo conozco agentes del Ministerio Público que son eruditos y que tienen las manos atadas por, digo, desde cuestiones normativas hasta cuestiones políticas. Eh, pero yo he visto que hay agentes del Ministerio Público que lo que buscan en en el actuar del proceso no es una reparación del daño, que es lo que nos debería interesar a todas las partes de este lado, sino son números. Y era lo que platicábamos ayer, ¿no? Que les piden a agentes del Ministerio Público, en lugar de llevar a cabo procesos de calidad, fulanito de tal judicializó tantos, tú tienes que judicializar tantos y donde te sobresean uno es un número negativo. Entonces, ¿qué busca la gente del Ministerio Público? Números. Y no hemos entendido, todavía no nos ha quedado claro, y ojo, yo sé que no es culpa del Ministerio Público, porque se los exigen. Porque realmente quien los tiene viciados no son ellos. Hay gente, insisto, muy valiosa. Hay buenos amigos en la institución que yo sé que conocen el proceso y que de verdad hacen un trabajo con lo que tienen increíble. El problema es que el mismo sistema los ata de manos y en lugar de buscar justicia o en lugar de buscar una reparación integral del daño,
buscan números y trabajando contrarreloj en un sistema que te exige eso para mantener tu puesto porque vamos a humanizarnos. O sea, todos trabajamos por algo. Todos trabajamos por alguna necesidad y los agentes del Ministerio Público lo que hacen es cuidar su trabajo con las herramientas que se les dota. Entonces, si no entran a una reparación integral del daño, ¿qué va a buscar la víctima atendiendo este artículo 338, como perfectamente lo dice el compañero Dante? Pues buscar subsanar las, no deficiencias, pero sí deficiencias de la gente del Ministerio Público, solamente que le dan 3 días, a lo que la gente del Ministerio Público le dan más tiempo. Y se entiende que la gente del Ministerio Público tiene que armar la carpeta. Y se entiende que la gente del Ministerio Público tiene que llevar a cabo diligencias en la investigación. Es más, hasta integrar un documento a incorporarlo literalmente, glosarlo, engrosarlo a la carpeta, lleva su tiempo. Que también en eso tenemos un rezago importante. Materialmente, el agente del Ministerio Público necesita más tiempo, pero volvemos a lo mismo, aunque seas una parte del proceso, la misma ley hace esta distinción entre el agente del Ministerio Público y el asesor, tan así que es discrecional la presencia de la víctima. La representación social puede llevarla o no, y el hecho de que se condicionen estos tiempos, y como perfectamente lo dijo el maestro Dante, que no se lleve a cabo la certificación judicial para estos efectos, yo considero, no sé usted qué opina, maestro, pero yo considero que sí, vulnera el debido proceso y vulnera la igualdad de armas. Y me parece que usted ha encontrado un punto importante para un muy buen artículo en alguna revista o hasta en redes sociales. Creo que ahí hay material incluso hasta para una tesina, si lo consideran. Si es que se quieren titular así, maestro Dante, usted acaba de encontrar un clavo muy interesante al respecto. Entonces, partiendo desde el principio de igualdad de armas, yo creo coincido con usted, si esta es su postura. Entonces, aquí encontramos la contestación de la defensa y, bueno, las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones incluso de, ex- de recusación o de excusa de los jueces, porque no perdamos de vista que en este auto de apertura a juicio oral nosotros vamos a encontrar a qué tribunal competente, qué tribunal de enjuiciamiento es el competente para resolver la etapa de juicio, que es en la que el juez de control tiene que delimitar, así lo dijo el Código Nacional. Entonces, ¿qué también vamos a encontrar? Los acuerdos probatorios. No le tengamos miedo a llevar a cabo acuerdos probatorios para efectos de que nuestra audiencia fluya de una manera más clara y no andemos a las 3 de la mañana echándonos el shot de Red Bull para poder aguantar y entender lo que el juez dice, que ya a veces ni se le entiende qué dice porque los pobres ya trajeron 4 audiencias previas o mínimo 2 audiencias previas y no tengamos miedo de llegar a acuerdos probatorios. Si el acuerdo probatorio es para determinar el mismo hecho, para acreditar el mismo hecho, por favor, no el hecho de que presentemos más pruebas en la audiencia de juicio no nos hace o no es una condicionante para que seamos buenos abogados o buenos ministerios públicos. Creo que también saber llegar a este arreglo, a este acuerdo de partes, nos hace buenos en nuestro trabajo porque sabemos eficientar nuestros tiempos y no salir a las 2, 3 de la mañana de la audiencia, cuando perfectamente a esa hora podríamos estar en la Polar degustando un delicioso pozole. Entonces, aquí también vamos a encontrar la admisión y la exclusión de las pruebas para concluir con el auto de apertura a juicio oral. Yo ayer les platicaba y me parece muy importante, estábamos platicando de un asunto donde en el auto de apertura a juicio oral, el abogado, insisto que se me durmió y les paso este tip porque no me imagino cuánto cobró por ese amparo, pero lo pudo haber ganado. En la formulación de la acusación le varían el hecho. Ya sabemos que de la formulación de la acusación o del escrito de acusación al auto de vinculación a proceso pueden variar el delito, pero no puede variar los hechos ni las personas. Los hechos no cambian y los involucrados tampoco. Entonces, aquí hubo una variación del auto de vinculación a proceso por violación al escrito de acusación por 2 violaciones. Y el defensor privado se nos esperó hasta el auto de apertura a juicio oral
para combatir el escrito de acusación. Evidentemente, cuando su servidora lo quiso abordar para dictar la sentencia de amparo indirecto, ya no pude hacer nada porque la excepción de la temporalidad del artículo 17 de la ley de amparo no nos permite subsanar una cuestión eh, tan específica como lo es la extemporaneidad de las demandas, por lo que se tuvo como un acto consentido desde la etapa intermedia. Entonces aquí no perdamos de vista que si estamos buscando o si hay una violación flagrante de derechos humanos o si nos vamos a ir a los recursos, porque recuerden que procede el recurso de apelación, en estas cuestiones no dejemos pasar el tiempo para que no sean actos consentidos, porque yo estoy segura, y es más, tan estoy segura que lo estudié, que si no hubiera sido extemporáneo, si no hubieran permitido consentir el acto desde el escrito de acusación hasta el auto de apertura judicial oral y me hubieran presentado la demanda de amparo 15 días después de la notificación del escrito de acusación, yo le concedo el amparo. Y su cliente se hubiera ido en el auto de apertura judicial oral por un delito. Y obviamente no lo dejo en estado de indefensión porque ustedes pueden decir, hay una vulneración grave a los derechos, maestra, usted debió haber ido más allá. Bueno, todavía tenemos el amparo directo. Ahí sí se va a analizar esa cuestión. En este caso es un acto intraprocesal, por lo cual excepcionalmente era procedente el juicio de amparo, pero obviamente se admitió y se entró al análisis porque violentaba un derecho. Esa variante violenta el debido proceso. Lamentablemente el abogado pues se vio ahí lento. Espero que para cobrar también se haya visto lento, pero dejó consentir el acto. Y es muy importante que tengamos aquí este tipo de cuestiones para no cometer estos errores y que nuestros representados o como agentes del Ministerio Público podamos también nosotros saber hasta dónde, al momento de que nos den intervención como terceros interesados al proceso, porque esos son terceros interesados, ya no son autoridad responsable cuando están en un proceso judicial, por una razón bien sencilla. Como ustedes son parte, están en plano de igualdad con la víctima. Entonces, ustedes son terceros interesados porque les interesa que el acto emitido por el juez de control subsista. Y en atención a eso, cuando les den intervención, puedan formular sus alegatos ministeriales, efecto de que no se concedan amparo y protección de la justicia, justamente por esto, por actos consentidos. Les ofrezco una disculpa y vamos a hacer un caso práctico, justamente y aprovechando que tengo quórum, para hacer una simulación de audiencia preliminar, pero, insisto, su servidora tiene un compromiso que me es imposible posponer. Yo sé que están muy tristes porque les voy a dar una salida anticipada en domingo, en la que creo que juega el América, para los que les gusta el fútbol. Ya va a empezar la pretemporada de la NFL, tal vez estén haciendo una carnita asada. Yo sé que se van a poner muy tristes, pero salvo que tengan alguna objeción fundada, aquí concluimos con la clase. Quien no esté de acuerdo de terminar la clase aquí en domingo y continuarla, les pongo un caso práctico y los obligo a ser jueces para que me resuelvan, que ya lo estaremos haciendo. Sí lo vamos a hacer. Pero quien no esté de acuerdo, por favor, hable ahora o calle para siempre. Quien esté de acuerdo con concluir la clase ahorita y la reponemos con calma después para llevar este caso práctico de la audiencia preliminar, levante la mano. Si tengo unanimidad de manos, paramos aquí la clase y la reponemos con mucho gusto. Me coordino con la escuela. Quien no levante su mano, voy a dar por hecho que está dormido, que no está en mi clase o que no está de acuerdo con que la terminemos. Estoy de acuerdo con que se termine. Gracias, licenciada. Maestra Lim. Maestra, también estoy de acuerdo que se termine la clase. Muy buenos días. Gracias, maestro Fajardo. Usted nunca me falla. También estoy de acuerdo con la carnita asada. Sí, ya vámonos, ¿no? Sí, por favor.
Sí, es domingo. Sí les voy a reportar, sí vamos a hacer este ejercicio y van a ver que nos vamos a divertir. Yo me voy a divertir mucho, ustedes tal vez se estresen un poquito, pero vamos a aprender bastante. Dado que no hay objeciones fundadas, vamos por favor a concluir con nuestra clase aquí. Le pido por favor a la maestra Paola que suspendamos la grabación. Con mucho gusto les voy a hacer llegar estas diapositivas. Bueno, en realidad es un apoyo visual nada más por si les sirve de algo. Se los comparto con la maestra Paola. Y espero que tengan un excelente fin de semana. Si tienen dudas, por favor, por conducto de la maestra Paola, estoy a la orden, compañeros, y les agradezco mucho no solo su presencia, sino su atención y su participación. Maestro Dante, muchas gracias por ser tan activo. Que tengan un Maestra, excelente fin de semana. Dígame. perdón, una interrupción nomás rápidamente. El día viernes no hubo clase, ¿cierto? Ok, Sí. Ni el sí, viernes, y bueno, hoy la anticipamos, pero si me lo permite la escuela, se los voy a compensar para efectos de que hagamos este tema práctico y si a ustedes les surgen preguntas en el transcurso de la semana, con muchísimo gusto las abordamos en la reposición de la clase. perfecto. Les Gracias. Sé que es agradezco, tarde. gracias, les agradezco mucho la comprensión y les pido por favor que detengan la grabación, que tengan un excelente domingo. Gracias, maestra. Igualmente. Bonito fin.